Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a otro capítulo en este canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un disco en el que he hablado una sola vez en este canal, muy brevemente, hace ya más de un año, y siento que ya es el momento de que le dé el protagonismo que se merece. Es uno de mis discos favoritos de toda la vida y estamos hablando del supergrupo Mad Season con el único disco que sacaron en toda su carrera, que se llama Above. Y Mad Season es un supergrupo que mucha gente lo cataloga grunge. Para mí eso es más alternativo y mezcla a las bandas Alice in Chains, Screaming Trees, una banda que se llama The Walkabouts y Pearl Jam. Tenemos a Layne Staley en la voz y es el principal escritor de las letras. Tenemos a Barrett Martin como baterista de Screaming Trees, Mike McCready, que es el guitarrista de Pearl Jam. Tenemos a John Baker Saunders, que es el bajista de The Walkabouts. Y este no está oficialmente, no es parte oficial de este disco, pero sí está de invitado en un par de canciones, y es Mark Lanegan, el vocalista de Screaming Trees. Entonces, continuando con esta historia, ellos fueron... Todo esto empezó con Mike McCready cuando estaban haciendo el Vitalogy de Pearl Jam. Él se fue a rehabilitación y ahí conoció al bajista de The Walkabouts, John Baker. Y bueno, ellos dicen, vamos a empezar esto así como un proyecto para mantenerse sobrios, para tener la mente ocupada. Después cuando se devuelven a Seattle, porque la rehabilitación la estaban haciendo en Minnesota, si no me equivoco, llaman a el baterista Barrett Martin de Screaming Trees, y ahí empiezan como que a escribir un par de canciones. Hicieron River of the Sea e hicieron Wake Up. Después de eso, Mike está así como que, ¿a quién llamo para que sea la voz de esto? Y bueno, uno de sus amigos, casi nada, era Layne Staley, y él le dice, él no nada más lo llama porque primero Layne Staley es tremendo vocalista, sino porque también él estaba así como buscando de motivar a Layne Staley a que se mantuviera sobrio, ya que todos los demás lo estaban haciendo, a ver si él, bueno, mis panas lo están haciendo, yo quiero ser cool, vamos a hacer como todo el mundo. Lamentablemente no resultó. Y a raíz de eso, bueno, le dice, tú escribe todas las letras, yo te voy a dar la música, y fino. En esa época Layne Staley estaba súper inspirado porque estaba leyendo El Profeta de Khalil Gibran, es el libro más famoso de Khalil Gibran, y se nota muchísimo en las letras. Después de que tienen así como que ya la banda dieron como 4 conciertos con las pocas canciones que tenían, y después de eso como que ensayaron una vez y todo fue grabado en una semana. Las voces, la música, todo. El proyecto fue súper rápido. Creo que no pasaron ni un mes haciendo Mad Season. Después de que sacan el disco, van de una pequeña gira y hacen el concierto en vivo en el Moore, que es el que tiene el video completo. Eso me parece un tremendo concierto. Después de eso, en el 97, ya había pasado un par de años de este disco que salió en 1995, tratan así como de reunir la banda y le dicen a Layne Staley, pero Layne Staley en ese momento estaba muy mal con su adicción a las drogas. Se le había muerto el amor de su vida, Debbie Lara Parrott, y Mark Lanegan estaba escribiendo un poco más para Mad Season, pero no sé qué sucedió. Y bueno, creo que si no estaba Layne no iba a suceder nada. Entonces lo dejaron así. Lo máximo que tuvimos fue una reunión en el 2015 en la que toca el bajo Duff McKagan de Guns N' Roses y en la voz está Chris Cornell. Y la otra cosa, esto sí es más un dato curioso, pero hay un video en vivo de la mamá de Layne Staley cantando Wake Up, y es así como para ponerse a llorar. Es muy bonito. De hecho, no sé cómo esa señora está así tan normal, así relajada cantando esa canción, porque es realmente hermoso. Y ahora unos datos curiosos de este disco. Mad Season significa la época de hongos, y entonces como que a esa época de locura, que es literalmente lo que significa Mad Season, la agarraban para tomar muchas drogas, mucho alcohol, y bueno, de ahí salió el nombre de Mad Season. Y otra cosa, ahora sí les voy a mostrar por aquí, el vinil es bello y hermoso el vinil. Lo único que le tengo que criticar es que la portada, ¿por qué no hicieron la portada grande, completa, así como está?
en el CD. Este CD sí es de la época del año 1995, es muy muy bonito. Les voy a mostrar primero el CD para que vean. Esta es la parte de adentro y el insert me gusta de este CD, aunque no lo crean. Tiene las letras, eso para mí es muy importante, que cuando yo compré un CD, un vinilo, algo que tenga las letras, y tiene todas las letras, lo único que no me gusta mucho es que solo tiene esta foto así súper en baja resolución y toda plana, pero bueno, ¿qué se hace? Así es que lo diseñaron. Y el vinil, para que vean aquí las diferencias, el vinil lo que tiene son muchas fotos de ellos, que si en vivo, la foto que no está en buena resolución en la parte de atrás del CD está aquí muchísimo más bonita, y por la parte de atrás también es muy chévere, pero esto no tiene ningún insert, no tiene las letras, y eso me fastidia un poco. La portada de este disco, que aquí se ve mejor, que desgracia, es un vinil y no se ve mejor. La portada de este disco fue hecha por Layne Staley y es Layne con su, bueno, no iba a decir esposa, pero ellos que estuvieron a punto de casarse y no se logró, con Demry Lara Parrott, que era su novia y el amor de su vida, y siento que la muerte de ella fue lo que lo llevó así como que al final, porque ella se murió de una condición del corazón a raíz de una sobredosis, pero bueno, es muy muy bonita esta portada. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que es el review del disco. Una de las cosas principales que más me gusta de este disco es que se siente muy homogéneo. Siento que es completamente, todo está muy perfecto, todo encaja, nada está ni por encima ni por debajo, todo suena muy bien, la guitarra, el bajo, las baterías. Y una de las cosas así que eso sí me parece brutal de este disco es la escritura de las letras. Layne Staley, súper infravalorado en la escritura de este disco. No sé por qué no tiene como que más hype este disco. Siempre Alice in Chains me parece brutal, es una de mis bandas favoritas, pero las letras de este disco siento que son 1000 veces más personales en cuanto a lo que era Layne, en lo que es su historia, todo está muy muy bien. Otra cosa es que este disco, a pesar de que de que todos vienen de bandas que son super heavy, es como que lo más diferente que hicieron todos antes y después de este disco, después de lo que sacaron con esto, antes de lo que sacaron con esto. O sea, estamos hablando de que Layne Staley con Alice in Chains hizo Dirt, hizo Facelift, el Ten de Pearl Jam es otra cosa completamente distinta, y este disco, por sobre todo, es súper chill, es relajado, y siento desde esos discos que puedes escuchar súper temprano en la mañana cuando recién te levantaste o justo antes de dormir. Es muy muy bonito, y la canción con la que empieza, que es Wake Up, nada más cuando empieza esa canción, que empieza así así por muy de bajito, es muy muy bonito como empieza así con la guitarra súper suavecita. Siento que es la letra más personal que hay en este disco. Esta y Lifeless Dead son las que para mí sobresalen entre todas, y una frase que realmente me pega en esa canción es Slow suicide is no way to go. Lo que dice en español es el suicidio lento no es la manera de irse. Y en una entrevista que le hicieron a Sean Kinney, el baterista de Alice in Chains, durante mucho tiempo después de la muerte de él, es que era horrible ver a Layne Staley en toda su adicción, porque se sentía como el suicidio más largo del mundo. Entonces cuando tú escuchas eso y escuchas esta canción, tú te pones a pensar y realmente te pega. Puede que sea un disco muy triste, pero para mí es algo muy espiritual, muy, muy calmado. Es un disco para escuchar cuando te sientes así como que en sintonía. Sé que suena cursi y todo, pero es lo que pienso. La que sigue es X-Ray Mind, que nada más como empieza con ese fade in de las baterías, me parece genial. Lo que más prominente es aquí es la guitarra, en mi opinión. No sé, siento que el solo que tiene en el medio es muy muy bueno. Y me encanta esta letra, me recuerda un poco a la letra Sludge Factory de Alice in Chains, porque siento que Layne tenía una manera muy cínica de escribir a veces, sobre todo cuando estaba metiéndose con otra gente, y él tuvo muchos problemas. Creo que Sarah Silverman, no me acuerdo cómo se llamaba, la manager de Alice in Chains, que con ella hubo muchos líos, y siento que es así como que metiéndose un poco con esos problemas que él tenía en esa época con Alice in Chains. El siguiente es uno de los singles de este disco que se llama River of the Seed. Ese siento que es la canción que está más inspirada por El Profeta de Khalil Gibran, que siempre no sé por qué, y siempre lo asocié también de que era la canción más espiritual. Es la más lineal del disco también, es una de las más suaves,
porque Wake Up empieza suave, pero ese final genial, es brutal con la batería, así, todo es como un crescendo toda la canción. Esta sí es realmente lineal, pero no lineal chimbo, sino siento que tiene un buen contraste entre las letras, lo que estás hablando, la música, no sé. Tiene su magia y siento que a veces explicar tanto un disco hace que pierda la magia y de paso que siento que no puedo realmente explicarlo, así que si pierdo las palabras, vayan a escucharlo. La canción que le sigue a River of the Sea es la que le da el título al disco y es una de mis favoritas de esta canción. Es una de las que tiene a Mark Lanegan como invitado, pero aquí no están haciendo un dúo, sino que Mark Lanegan simplemente está haciendo como que los coros. Y en esta canción siento que se ve mucho el poder de Lane Staley porque la voz de él sobresale a pesar de que tienes coros, aunque sé que los de Mark son como para darle más bajo a la voz de Lane, que es un poco más alta. Pero siendo esa mezcla de los dos queda muy buena, pero aún así sigo viendo como que la de Lane es mil veces mejor. Es una de las canciones más heavy, a pesar de que tiene ese contraste de que esas canciones que me encantan suenan a dos canciones diferentes para mí. Tiene el inicio, las estrofas son muy sencillas, pero cuando dice How is it you're feeling so uneasy, toda esa parte, Dios mío, eso es increíble. Y en vivo me encanta cómo suena esa canción, ellos dos cantándola, es una magia total. A pesar de que otra vez siento que esta letra es como metiéndose con esos problemas de Alice in Chains, o por lo menos con los problemas personales de que esas expectativas, que no sé por qué Lane siempre sentía que todo el mundo tenía muchas expectativas, probablemente sí, porque estar en esa industria no es nada fácil, así que, bueno. Artificial Red es la que continúa y esa canción me impresionó haciendo la investigación para este video, que Artificial Red es como una metáfora para la metadona, que es lo que te ayudan en los centros de rehabilitación para que te bajes de las drogas más fuertes. Sigue siendo una droga y yo nunca he entendido mucho eso de las rehabilitaciones, pero bueno, es como Lane Staley hablando de todo eso. Él fue de esos que también fue 1000 veces a rehabilitación y como nos pudimos dar cuenta, no funcionó ninguna vez. Y eso habla más que nada es de todo ese centro. Esa letra me parece muy preocupante porque él habla muy despectivamente de que no se quiere rehabilitar, o por lo menos así lo interpreto yo, siendo que la música y las letras son a libre interpretación, así que déjenme en los comentarios qué piensan ustedes que significa esa letra. A mí, en lo personal, yo siempre, de hecho, siento que en mis reviews siempre me voy muchísimo más hacia la parte de las letras que la parte musical, porque siento que estoy mejor versada en ese lado para hablar de eso. Una cosa que me encantó en esta canción es que hay como una referencia a la canción Angry Chair de Alice in Chains, y en esta canción dice On a cloud of pink now has turned to grey, en una nube rosada que ahora se volvió gris. En la canción Angry Chair también dice Pink cloud has now turned to grey. No sé, se me traba la lengua. Es básicamente la misma línea en una canción y en la otra. No sé, me encantan esas referencias y como que esas cosas que hacen que te des cuenta que lo está escribiendo cierta persona. Y continuamos con otra de las canciones que me parece súper personales. Y es que en esta época Lane Staley había roto con la relación con el amor de su vida, Debra Lara Parrott, y ella se murió un año después de que este disco saliera al público. Y es Lifeless Dead. Y la canción, cuando tú la lees, la letra es deprimente cuando tú sabes a qué se refiere. No, es bella, la canción es bella. Y siento que es una de mis letras favoritas de este disco, pero simplemente, no sé, te rompe el corazón horriblemente. Es otra de esas... siento que el disco tiene como 3 highlights super heavy y este es uno de esos. La que continúa es I Don't Know Anything, que en cuanto a letra, esa siento que me parece que es la que menos impresionante, pero la música ahí sí realmente me parece genial. De hecho, cada vez que veo a mi papá tocarla en la guitarra me impresiona muchísimo, no sé por qué, es que no es fácil de hacer, o tal vez no es fácil para mí, pues yo no toco mucho, pero no es fácil de hacer. La que le sigue a esa es Long Gone Day, que es la única canción de este disco que fue escrita Lane junto a Mark Lanegan, y se nota, de hecho, se nota muchísimo porque Lane Staley tiene una manera de escribir muy particular y Mark Lanegan como que habla mucho en sus canciones, no es que sea algo malo, de hecho la canción me encanta,
sobre todo la voz baja al principio de Mark Lanegan, pero se nota muchísimo que no la escribió Lane Staley, sobre todo que Lane Staley dice mucho yeah y Mark Lanegan dice mucho babe o baby y no sé por qué. Siento que son así como que los sellos de cada uno, pero aún así me gusta mucho esa canción. Otra vez tiene esa particularidad de que parece que fueran dos canciones distintas, tal vez porque tiene dos estilos vocales muy muy distintos, pero me encanta. El saxofón en esa canción, ese es uno de los que más me gusta y está tocado por Skerritt, mejor conocido como Nalgas en Carne. En vivo él también la toca muy muy cool. Y después seguimos a la instrumental, que es November Hotel, que es así como un interludio. Y la última, que es All Alone, que parece un instrumental también, es muy muy básica la letra, así como para que ya tuvimos suficiente bagaje emocional, ya fue suficiente todo el problema emocional de todas las demás letras, vamos a terminar el disco con estas dos así. November Hotel es la instrumental que me parece más un jamming, no parece exactamente un instrumental porque los jamming tienen como que más fuerza y por eso es que Hola no termina así como que, ay, bueno, ya, la paz y la calma para terminar el disco como empezó. Y así termina el disco oficial, así termina el disco aquí, pero lo fino de este vinil que tenemos acá, a pesar, no es la portada, eso no es lo fino, lo fino es que esta es la versión deluxe. No es la que viene con el box set viene con el DVD de Live at the Moor, pero esta tiene los bonus tracks del interludio, las 3 canciones escritas por Mark Lanegan y uno de los mejores covers de la existencia, que es I Don't Wanna Be a Soldier, que es un cover de John Lennon. Yo conocí esta canción por Mad Season y me encanta top 10 momentos en los que los covers fueron mejor que el original. Y ustedes saben que yo amo John Lennon, yo amo los Beatles, pero simplemente esta versión es 1000 veces más brutal. Siento que le da muchísimo más poder, porque el estilo de Lennon es súper austero y sencillo. Estos no, estos fueron así full mecha y le dieron todo, la guitarra, el bajo, la voz de Lane Staley es brutal. Y a mí siempre me parecía raro cuando yo escuchaba esa canción, de que esa letra que hace Lane Staley hablando de soldados y eso, no sé, y años después, años después, siento que pasaron un par de años para que yo me enterara de que eso era de John Lennon, qué vergüenza, discúlpenme. Y les voy a hablar un poco de los extras de Mark Lanegan, que me parecen muy buenos, y esos fueron hechos, era como que el inicio de lo que iba a ser el segundo disco de Mad Season, que se iba a llamar Disinformation, si no me equivoco, y eso nunca pasó por lo que les comenté, de que Lane Staley estaba muy mal, y él como que no estaba ni pendiente de nada, ni de Alice in Chains, ni de Mad Season, nada. Pero igualito grabaron esas 3 canciones y me parecen geniales. Black Book of Fear, creo que sí, Black Book of Fear es de mis favoritas. Aunque sí, voy a decir que no es lo mismo sin la voz de Lane. Pero aún así esas canciones son muy muy buenas. Y siendo Mark Lanegan tiene un encanto con su voz súper baja. Así que no es que no me guste, simplemente que para mí Lane Staley es uno, está aquí, yo lo amo demasiado. Y bueno, esos son todos mis opiniones sobre este disco. Para mí significa muchísimo, es uno de mis discos favoritos. De hecho, hasta mi papá siempre me puso la duda de que ¿qué te gusta más, Mad Season o Alice in Chains? Y les voy a decir esto: Mad Season es para el corazón y Alice in Chains es la respuesta del cerebro. Porque simplemente este disco es muy muy bueno. Y yo sé que Alice in Chains tiene Dirt y tiene Savage Jar of Life, que es mi disco favorito de Alice in Chains. Pero simplemente este disco es de esos discos perfectos. El que me diga que este disco tiene una canción mala, si me dicen que los instrumentales no, los instrumentales son brutales. Y sobre todo que está muy buen situado en este disco, así como que ya bajando la mecha. No, este disco no le tengo ninguna queja, y por eso es que tenía que hablarles de este disco. Siento que es algo muy espiritual, como les comenté, y años después fue que me enteré por qué yo sentía eso, gracias a Lane Staley y su inspiración de Khalil Gibran, que yo lo conocía por David Bowie y la canción Quicksand. Y para hacer un disco súper suave, me parece que la gente que lo hizo venía de bandas muy súper heavy, del grunge y del alternativo de esa época, y Alice in Chains, que le tira más al metal que al grunge y al alternativo.
pero siento que era algo necesario que todos ellos tenían que hacer. Me hubiese gustado muchísimo que esto diera los resultados que Mike McCready quería para Lane Staley, pero lamentablemente no fue así. Y recientemente, creo que fue el año pasado, que perdimos al Mark Lanegan también, super chimbo, y el bajista, John Baker también está muerto, chamo, 3 de 5, no, qué dolor a veces hablar aquí de mis ídolos. Pero eso fue todo por hoy. Siento que ya estoy divagando muchísimo en este disco. Por favor, déjenme en los comentarios cuál es su canción favorita o su review del disco, que siempre los estoy leyendo. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, pulsar la campana de notificaciones, darle like y compartirlo. Nos vemos la próxima.